Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le compartimos, como todas las semanas, esta producción elaborada en conjunto con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que las radioemisoras y distintos espacios de comunicación que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y esta semana le compartimos las voces y los testimonios que se refieren al trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de la región mesoamericana. De inmediato le comparto los titulares de la emisión 921. En Costa Rica nace el Museo de las Personas Refugiadas, una iniciativa de memoria, arte y solidaridad. En El Salvador, preocupación por la economía y el alto costo de la vida supera el 70% de percepción ciudadana. En Nicaragua, opositores celebran una declaración de la Organización de Estados Americanos que condena la represión Ortega y Murillo. En Panamá, Agua, Territorio y Democracia, continúa movilización en defensa de la soberanía nacional. En México, organizaciones llaman al Poder Judicial a evitar retroceso en el acceso a la justicia ambiental en caso de granja industrial de Bachoco. En Guatemala, familiares de víctimas de la guerra piden al presidente Arévalo que ordene abrir los archivos militares. En Cuba, pueblo rinde homenaje póstumo al comandante de la revolución, Ramiro Valdés. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Nace el Museo de las Personas Refugiadas, una iniciativa de memoria, arte y solidaridad. Un nuevo espacio busca poner en el centro las historias, memorias y experiencias de quienes han tenido que dejar sus hogares para buscar protección. Se trata del Museo de las Personas Refugiadas, una iniciativa itinerante que a través del arte, los testimonios y la memoria colectiva invita a reflexionar sobre el desplazamiento forzado y la importancia de construir sociedades más solidarias e inclusivas. El detalle en la nota de Génesis R. Cruz de Voces Nuestras. El Museo de las Personas Refugiadas, como han podido ver, es un espacio de memoria constante, un espacio de memoria de personas refugiadas, un espacio en que estas personas nos cuentan su historia, su vida, su proceso de tránsito, sus anhelos y esperanzas. El pasado lunes 22 de junio del 2026 se inauguró en Costa Rica el Museo de las Personas Refugiadas, una iniciativa itinerante que busca acercar a la sociedad costarricense a las historias humanas detrás del desplazamiento forzado y de la búsqueda de protección. La apertura se realizó en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, en el Salón de Expresidentes y Jefes de Estado de la Asamblea Legislativa, con una exposición que reúne fotografías, testimonios y espacios de memoria que invitan a reflexionar sobre lo que implica dejar un hogar y enfrentar nuevos desafíos para reconstruir una vida en otro lugar. Este museo nace dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial de Refugiados y también nace a los 75 años de la presentación del Estatuto de la Persona Refugiada de 1950. La muestra incluye la exposición de las maletas de la vida. Además, pinturas realizadas por niñas, niños y personas jóvenes refugiadas. Y un memorial en honor a las personas refugiadas fallecidas, así como materiales audiovisuales. Se torna borrosa, cosas de la imaginación. Pienso en vos y suspiro, recuerdos en la soledad. Como viento tu fantasma, hoy que respiro ansiedad. Como viento tu fantasma, hoy que respiro ansiedad. Pienso en vos y suspiro, ay mi linda Nicaragua. Voy sufriendo, voy dolido, voy sin familia ni patria. Voy sufriendo
Museo de las Personas Refugiadas es una iniciativa impulsada colectivamente por la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, junto a organizaciones de la sociedad civil y personas refugiadas, con el propósito de generar espacios de memoria, empatía y solidaridad. Escuchemos a Joswell Martínez, presidente de ACIDEU. Las llaves son todas las de personas refugiadas. Las fotografías, un fotógrafo periodista nicaragüense las donó. Las pinturas son pinturas hechas por niñez refugiada también a través de Costa Rica. Las roletas son crestadas por parte de personas refugiadas que pasaban forzados. Hoy también tuvimos la donación de algunos libros y por parte de la Fundación FES. Además de ser construido en 15 días y ser un reto hacer este tipo de vacunas muy buenas, significa mucho para nosotros como organización y como personas refugiadas que participamos. Así que muchísimas gracias. A través de su recorrido por distintos espacios en Costa Rica, este museo buscará recordarnos que detrás de cada persona refugiada existe una historia, una familia, una despedida, una decisión muy difícil y la esperanza de comenzar nuevamente. Y las migraciones no solo cambian territorios, también transforman corazones. En cada nuevo destino, muchos descubren que el amor es otra forma de empezar de nuevo. El Gallo Pinta te lo cuenta. Amor migrante. Amor migrante, ¿por qué te vas? Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta fue una nota de Génesis R. Cruz. Frontera y no volverás. Yo me perdí. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En El Salvador. Aumenta de forma significativa la preocupación por la economía y el alto costo de la vida, según la evaluación ciudadana del 7º año de gobierno de Nayib Bukele y del 2º año de gestión legislativa y municipal. El estudio registró otras preocupaciones ciudadanas relacionadas con el sistema de salud, la escasez de medicamentos y los despidos en ese sector. El detalle con Kenia Gómez desde Radio YSUCA en El Salvador. La economía, el alto costo de la vida, la inflación, el desempleo y la pobreza constituyen la principal preocupación para el 70.7% de la población salvadoreña, según la evaluación ciudadana del 7º año de gobierno de Nayib Bukele y del 2º año de gestión legislativa y municipal. La preocupación por estos temas ha aumentado de forma significativa. En diciembre de 2025, el porcentaje de personas que señalaba estos problemas era del 47.8%, mientras que en la medición actual supera el 70%. Además, la economía es identificada como el principal fracaso de la actual administración. A pesar de ello, el 77.4% de las personas consultadas considera que la seguridad es el principal logro del país en la actualidad. Sin embargo, un 28.6% opina que es momento de buscar alternativas al régimen de excepción, aunque más del 68% continúa respaldándolo. Entre las alternativas mencionadas por la población figura el fortalecimiento de los procesos de investigación criminal y el respeto a los derechos humanos. No obstante, el 29.3% considera que no existen medidas distintas al régimen de excepción para enfrentar la inseguridad, explicó la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, YUDOP, Ileana Álvarez. También emergen otras preocupaciones ciudadanas relacionadas con el sistema de salud, la escasez de medicamentos y los despidos en ese sector. Asimismo, se mencionan el encarcelamiento de personas inocentes
inocentes, la corrupción, la falta de transparencia y los desalojos en el centro histórico de San Salvador. Un 20.5% de la población considera que se deben mejorar los procesos de investigación para evitar capturas de personas inocentes y recuperar derechos humanos. También vemos un 6.8% de personas que piensa que se debe mantener el control de la delincuencia y la seguridad con las leyes existentes. 56 de cada 100 personas o opina que no hay medidas alternativas o no tiene una respuesta concreta a esta interrogante actualmente. En términos generales, el gobierno obtuvo una calificación de 7.92, inferior al 8.33 registrado a finales de 2025. La vicerrectora de Proyección Social de la UCA, Amparo Marroquín, explicó que el estudio también refleja que persiste entre la población la percepción de que expresar opiniones críticas sobre el gobierno puede generar consecuencias negativas. Además, 8 de cada 10 personas consideran que existe algún nivel de corrupción dentro de la administración pública. Al consultar a las personas sobre qué tan probable es sufrir consecuencias negativas por expresarse críticamente del gobierno, 56 de cada 100 salvadoreños considera que puede sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el gobierno del presidente. Y 4 de cada 10 manifiesta tener temor a recibir algún tipo de intimidación o amenaza por expresarse sobre cualquier asunto de importancia nacional o sobre las decisiones del actual gobierno. Este es un indicador que ha subido en relación con las encuestas anteriores. Si bien se ha instalado en la sociedad salvadoreña la premisa de que el dinero alcanza cuando nadie roba, este gráfico lo que nos muestra es que solamente 15% de los encuestados opinan que no se roba, que no existe corrupción en el gobierno. Por otra parte, programas ampliamente promocionados por el Ejecutivo, como la remodelación de escuelas, la entrega de paquetes escolares y las mejoras en salud y educación, no aparecen entre los logros más mencionados por la población consultada. Respecto al desempeño presidencial, el 58.8% de las personas encuestadas lo calificó como bueno, mientras que el 29% lo consideró muy bueno. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kenia Gómez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti. Muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Nicaragua. La Organización de Estados Americanos aprobó una declaración que condena las violaciones a derechos humanos en Nicaragua e insta al Estado controlado por Ortega y Murillo a volver al organismo, del cual Nicaragua renunció en 2023. Esta declaración fue aprobada durante la 56 Asamblea General del organismo, celebrada en Panamá, a donde llegaron representantes de la oposición nicaragüense en el exilio. En el documento manifiestan su preocupación por las violaciones sistemáticas que se cometen en Nicaragua, donde persisten las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y la persecución en contra del periodismo independiente.
El expreso político y exiliado Lester Alemán agradeció a los representantes de los Estados miembros de la OEA por el apoyo brindado a la población nicaragüense a través de esta nueva declaración. Para Lester, esta declaración representa el inicio de una demanda contra Ortega y Murillo ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos en contra de las y los nicaragüenses. Es un paso más. Un paso que acerca a que los criminales de lesa humanidad, en primera fase, puedan rendir cuentas y se les exija rendir cuentas. Yo entiendo que la declaración o la resolución no alivia el hambre de los nicaragüenses. Entiendo que la declaración no sustituye espacios de separación que ha dejado la crisis política en Nicaragua, y menos te devuelve a tu hijo. Pero que el mundo, que las Américas señalen a Ortega de crímenes de lesa humanidad, señalen a Ortega de violar constantemente los derechos humanos y sobre todo que estén señalando a Ortega de permitir que el territorio nacional sea ocupado por la intromisión y violación soberana por parte de Rusia, China, Irán y Cuba, hace que los países se interesen en aliviar los males que enfrentan los nicaragüenses. Tal vez no en este inmediato, no en el presente, pero sí en el futuro inmediato. Entonces, aunque nos ha parecido tal vez prolongado el tiempo, porque somos nosotros las víctimas, los tiempos en la comunidad internacional sí han sido acelerados, porque hay que destacar que el tema de Nicaragua sí tiene consenso, a diferencia de otras crisis. Por ejemplo, nosotros tenemos el grupo de expertos independientes, el GREN, que ha sido fundamental y determinante para documentar lo que se ha cometido en Nicaragua. Y los cubanos, hasta el día de hoy, 60 años después, siguen pidiendo un GREN para ellos. Sí. Los venezolanos, que también hemos coincidido, han hablado de que Nicaragua tiene más instrumentos de seguimiento que el propio Venezuela. Entonces, esto te lleva a reconsiderar el hecho de que hacia Nicaragua es también una muestra de esperanza lo que está sucediendo acá. Y dirán, ¿una discusión más? Pues no, los estados se llevan una tarea encomendada, y es que en el corto tiempo se pueda celebrar un consejo permanente. Nosotros, esa va a ser nuestra tarea, evidentemente, además de los estados. Hacer las visitas, el lobby internacional correspondiente para que se le dedique a Nicaragua un consejo permanente exclusivo, es decir, extraordinario, como hace 47 años, donde se aborde la crisis y sobre todo que la OEA inicie su hoja de ruta para una transición ordenada a nuestra crisis. El tiempo no espera, Nicaragua está anhelando una solución pronta a la crisis y nosotros también, porque quiero remarcar algo, en la declaración hay un punto donde la OEA invita al tema de regresar los documentos de identidad. Eso con un motivo, porque hemos hablado de que la solución pacífica, cívica y política de esta crisis se hace desde Nicaragua. Y para nosotros es muy importante regresar a Nicaragua, poder hacer valer nuestros derechos y constitución política que nos garantiza, por ejemplo, la libertad de organización, de movilización, la libertad de criterios, la libertad religiosa. Es decir, recuperar esas libertades a cuenta gota. Yo sé que nos ha marcado estos 8 años, pero hay que estar claro de que somos una oposición que no quiere permanecer en el exilio, sino quiere estar dentro, haciendo política, y que evidentemente, acompañado de la comunidad internacional, encontremos una solución a la crisis. La declaración aprobada por la Organización de Estados Americanos plantea propuestas para la recuperación de la democracia en Nicaragua, donde el organismo regional se pone a disposición para apoyar un proyecto de transición democrática en el país. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias.
Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Panamá, la movilización popular del pasado 22 de junio dejó en evidencia que amplios sectores de la sociedad panameña continúan organizándose para defender el agua, los territorios y las libertades democráticas, en medio de un escenario marcado por crecientes tensiones entre los movimientos sociales y el gobierno de José Raúl Mulino. El detalle en la nota de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El pasado 22 de junio, organizaciones campesinas, ecologistas, docentes y otros sectores sociales realizaron una marcha desde el Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo en la ciudad de Panamá para expresar su rechazo al embalse de Río Indio, la posible reapertura de la minería metálica y a lo que consideran políticas contrarias a los intereses de las comunidades. Al llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, los manifestantes encontraron un cordón policial que impidió su avance. Los participantes denunciaron que este tipo de acciones limita el derecho a la protesta y forma parte de una política de restricción hacia los movimientos sociales. Los colectivos participantes cuestionaron además la presencia de la OEA en el país, a la que calificaron como un organismo alineado con los intereses de Estados Unidos. Asimismo, señalaron que el gobierno panameño carece de autoridad moral para cuestionar a otros países en materia democrática mientras persistan denuncias de criminalización de la protesta, destituciones de docentes y persecución contra dirigentes sindicales. Escuchemos las voces de representantes de las organizaciones populares en esta movilización. Compañeros, seguimos en las calles en contra de la entrega de la soberanía y los recursos naturales, en contra de la soberanía y el derecho a la tierra de los compañeros campesinos en Río Indio, y en contra de todo intento de entregar un centímetro más de nuestro istmo a intereses de extranjeros. Estamos aquí porque el pueblo está harto de la corrupción que hay en Panamá. Todas diferentes luchas, pero lo más importante es que se dé el cierre de la mina. Lamentablemente la policía está pidiendo un gobierno correcto, delincuencial, con conflicto de intereses, que pretende abrir una mina, aun cuando hay dos fallos de la Corte, donde la declaran inconstitucional, y que pretende hacer un embalse en la provincia de Colón, en la cual no se ha consultado con los verdaderos dueños de la tierra, que son los coloneses, en especial los campesinos. Vayan grabando, usen sus celulares, compañeros, porque ni Telemetro ni TVN aquí lo van a transmitir. Tendrás un policía 24/7. Si quieres seguridad 24. Del movimiento independiente. Terrestre, no el pueblo. Que no le importa con lo que estamos llevando a cabo. La movilización dejó en evidencia que amplios sectores de la sociedad continúan organizándose para defender el agua, los territorios y las libertades democráticas en medio de un escenario marcado por crecientes tensiones entre los movimientos sociales y el gobierno nacional. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia.
Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En México. Organizaciones de derechos humanos, ambientales, ejidos, comunidades mayas y colectivos de la península de Yucatán hicieron un llamado al Poder Judicial de la Federación Mexicana para evitar que prevalezca un criterio que restringe el acceso a la justicia ambiental y contradice estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Sobre el caso, nuestra corresponsal Leticia Hernández de Radio Guaya, La Voz Campesina, conversó con Edmundo Estefan, abogado de Prodesc, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Saludos América Latina y el Caribe. Desde Radio Guayacocotla les compartimos la siguiente información. Organizaciones llaman al Poder Judicial a evitar un retroceso en el acceso a la justicia ambiental en el caso de Granja Industrial de Bachoco. Para esto platicamos con el abogado Edmundo Estefan de Prodesc, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quienes han estado acompañando a la región de la península de Yucatán, donde comunidades y ejidos se han organizado para poder meter amparos y que puedan ser escuchados ante el Poder Judicial. Es importante también tener en consideración las distintas facetas o las distintas caras que tiene la protección, el respeto del derecho humano, medio ambiente sano. Como bien dices, fundamentalmente el derecho tiene una perspectiva, lo entendemos muchas veces como reacción, ¿no? Como un resultado siempre ante algo que sucede. Y una de las características principales que tiene la materia ambiental es que, además de este enfoque que analiza daños ambientales, riesgos existentes, tiene también un aspecto muy importante que es la prevención. Y de hecho, dentro de los dos principios principales que tiene el derecho ambiental se encuentran justamente el de prevenir cualquier clase de impacto o riesgo ambiental y por otro lado también un principio que es el principio de precaución que incluso ante la falta de certeza sobre el daño que pueda generar algún tipo de proyecto, en este caso proyectos agroindustriales, el derecho ambiental está sujeto a este tipo de principios. Dentro del orden mexicano, del orden jurídico mexicano, estos estudios de impacto ambiental llevan a un procedimiento y este procedimiento termina con la emisión de autorizaciones de impacto ambiental. Evidentemente, estas autorizaciones de impacto pues deben cumplir una serie de requisitos para atender estos dos principios de los que estábamos hablando, de prevención y de precaución. Y aquí es la nota importante del caso que estamos analizando de Bachoco. ¿Por qué razón? Porque ejidos y comunidades en el estado de Quintana Roo, y es un tema muy interesante por la cuestión que implica un proyecto que es en dos entidades federativas. O sea, por una parte las granjas se sitúan en un municipio del estado de Yucatán, pero los afectados son ejidos ubicados en el estado de Quintana Roo. ¿Cuál es el principal cuestionamiento aquí? Este conjunto de proyectos pues llevan una serie de implicaciones. No solo pues se trata de instalaciones aisladas, sino que además generan residuos y residuos que a su vez pues pueden implicar un riesgo ambiental. En primer lugar, por la dispersión que pueda haber, fundamentalmente las heces, ¿no? de los pollos. Pero también aquí hay un serio problema que tiene que ver con la infiltración de estos residuos en el suelo de la península de Yucatán. Las lluvias, pero también cualquier material, sea o no un residuo peligroso, ¿no? Pues tienen esa facilidad de infiltrarse al subsuelo. ¿Y qué tenemos aquí? Como sabemos, pues la península de Yucatán además se caracteriza por tener un amplio número de corrientes subterráneas, de acuíferos que en muchos casos, conocemos el caso de los cenotes, pues pueden visibilizarse a simple vista. Y aquí justamente el principal riesgo que se está advirtiendo con estos proyectos agroindustriales es justamente cómo los residuos pueden generar una contaminación de aguas subterráneas, pero también pues superficiales. ¿Por qué?
porque estos ejidos que están promoviendo estos amparos dentro de su territorio tienen una serie de complejos ecosistémicos muy importantes, que son lagunas, que son humedales, con reconocimiento internacional, hay que decirlo. Y esta serie de cuestiones pues implican un tema de riesgos e impactos, y justamente la inquietud por la cual pues los ejidos presentaron estos amparos. Es importante fortalecer esta reflexión sobre la defensa de los derechos colectivos y el acceso a la justicia ambiental y el cuidado de la vida y el territorio. Para el informativo Voces Nuestras, les informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En Guatemala. Familiares de víctimas de la guerra piden al presidente Arévalo que ordene abrir los archivos militares. El 19 de junio es el punto de partida para el gobierno de Bernardo Arévalo de implementar el mecanismo de búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, el cual será implementado en un periodo de 10 años. Con esta iniciativa estamos haciendo lo necesario para garantizar el derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación integral, puntualizó el presidente Arévalo. Pasamos al detalle en la nota de Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. En el marco del 21 de junio, conmemoración del Día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala, se desarrolla un foro denominado Más de 40 años de búsqueda, organizado por la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno e Impunity Watch. Como participantes de este espacio se encuentra Ana Lorena Delgadillo, del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, Flor Salazar, de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en Guatemala, COPADE, Feliciana Macario, de la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno y fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA. A continuación, escuchamos a Raúl Nájera, integrante del colectivo Hijos Guatemala. Cada una de las organizaciones de información sobre espacios administrados por el Estado donde podemos acceder con un mecanismo legal que ya se planteó al Mecanismo Nacional de Búsqueda, que puede depender incluso del mismo presidente de la República, para ahorrar camino administrativo y bloqueos que impidan el encuentro de nuestros seres queridos. En Guatemala, el conflicto armado interno afectó a más de 200,000 personas. 45,000 personas son desaparecidas de manera forzada. 5,000 de estas personas fueron niños y niñas. El pasado 19 de junio, el gobierno de Guatemala dio a conocer el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Hemos aportado al mecanismo ya bastante información al respecto y hemos aportado también propuestas de cómo implementar estas acciones, estas diferentes acciones de investigación, de localización, de prospección de lugares, de exhumación de los restos y de devolución digna a los seres, a las familias de las personas detenidas desaparecidas. Es decir, me parece que ahí está la riqueza del mecanismo, que insisto, lo que nosotros esperaríamos es que se agilicen lo más pronto posible, ¿verdad? Y que se estructuren los equipos de trabajo que permitan acceder. Con esta acción, familiares de las víctimas piden que se busque a sus desaparecidos para conocer la verdad de lo ocurrido y poder recuperar las osamentas
o reencontrarse en vida con ellas. Con esto cerrar un ciclo de más de 40 años de búsqueda. Nájera también tomó la palabra para pedirle al comandante general de las Fuerzas Armadas de Guatemala que ordene abrir los cuarteles para obtener información de personas desaparecidas durante los 36 años de guerra. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, como comandante general del Ejército de Guatemala, tiene la facultad de ordenar al Ministerio de la Defensa Nacional la investigación de todos los sitios donde hemos puesto denuncias durante más de 40 años que existen cementerios clandestinos, en terrenos antiguos, propiedad del Ministerio de la Defensa, pero también terrenos que en este momento siguen siendo propiedad del Ministerio de la Defensa. El comandante general del Ejército de Guatemala tiene la facultad de ordenar la investigación. Dos, también tiene la facultad de ordenar que todos aquellos miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas en este país que tengan información relevante que permita identificar el paradero de nuestros seres queridos, tienen que aportarle inmediatamente al Mecanismo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que esta información permita dar con el paradero de nuestros seres queridos. El mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno estará a cargo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE. Este procedimiento llevará un proceso de 10 años, según lo estimado. Pese a este periodo de espera, Freddy Pecherelli, director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, invita a los guatemaltecos y guatemaltecas a continuar acudiendo a su laboratorio para donar muestras de ADN y localizar a nuevas personas desaparecidas, producto de las exhumaciones que la Fundación ha realizado en algunos territorios de Guatemala. Nosotros seguimos tratando de identificar no solo a estas osamentas, sino a miles de osamentas que hemos recuperado en muchos lugares, incluyendo muchas instalaciones militares. Entonces lo que hacemos es crear confianza con las familias, y entonces si usted es un familiar, si tiene personas desaparecidas, acérquese a la FAFG, ¿verdad? Nosotros con mucho gusto podemos tomar su entrevista, su muestra genética, y lo primero que se hace es, si tenemos la muestra genética, la muestra de ADN, la comparamos contra todos los cuerpos que tenemos, y entonces cuando me refiero a seguimos trabajando, no es necesariamente hacer exhumaciones en este lugar, pero a pesar de eso, si hay algún lugar que nos faltó, lo podemos exhumar, pero me refiero al trabajo con las familias, porque mientras seguimos ese trabajo, seguimos identificando personas. De hecho, del año pasado a ahorita identificamos 9 personas más, y entonces el trabajo continúa, la búsqueda continúa, y lo que necesitamos es que las familias se acerquen, ya sea a nosotros, a Conavigo. Nosotros tenemos a alguien aquí en Comalapa permanentemente, y estamos tomando muestras todo el tiempo, información. Si usted también sabe de otro lugar donde están enterrados cuerpos que no deberían de estar ahí, se puede contactar con nosotros a través de nuestra página Facebook, a través de teléfono, a través de WhatsApp, y nosotros le daríamos seguimiento, ¿verdad? Efectivamente, nosotros lo que celebramos hoy también es un convenio con COPADE, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, y entonces es importante que se entienda que nosotros, a pesar de que trabajamos con instituciones del Estado, no somos el Estado. Entiendo que puede haber miedo en la población. Nosotros no compartimos la información con nadie, es totalmente confidencial. De hecho, las personas lo hacen a través de un consentimiento informado que le da permiso y autorización a la Fundación a solamente utilizar su perfil genético para tratar de identificar a un ser querido. Entonces, el acuerdo con las instituciones del Estado es ese, es uno de confianza también, donde nosotros somos los que nos encargamos de esa parte de las identificaciones. Y entonces, yo sé que es difícil, yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero es completamente confidencial, no tiene ningún costo para ustedes, y espero que ojalá se acerquen, ¿verdad? Porque solo ustedes pueden buscar a sus seres queridos con su propio cuerpo a través de su muestra genética, que efectivamente la tomamos a través de un frote bucal que no duele, literalmente es como salir, ¿verdad? Y entonces sin ustedes no podemos seguir la búsqueda, y ojalá se acerquen y confíen en la FAFG. Para Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro Rojas, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. El pasado domingo 21 de junio, y con 94 años, falleció el comandante Ramiro Valdés Menéndez, que fue uno de los comandantes históricos de la Revolución Cubana e integró la generación que acompañó a Fidel Castro en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista.
También participó en el asalto al cuartel Moncada en 1953. Sufrió prisión tras esa acción y posteriormente se incorporó a la expedición del Yate Granma y a la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, contribuyendo al triunfo revolucionario de enero de 1959. Tras el triunfo de la revolución, ocupó diversas responsabilidades de primer nivel en el Estado cubano, entre ellas las de ministro del Interior y vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. Durante más de 6 décadas desempeñó funciones de dirección en el país y fue considerado una de las figuras más influyentes de la generación histórica de la Revolución cubana. Esta semana el pueblo de Cuba rindió homenaje póstumo al comandante Ramiro Valdés. Pasamos a la nota desde La Habana, Cuba, de Prensa Latina. El pueblo de Cuba rinde tributo póstumo al comandante de la revolución Ramiro Valdés Menéndez. Una larga fila bajo el sol de junio espera el momento para despedirse de uno de los grandes de la patria. Fue muy atento a las opiniones de todo el mundo, muy respetuoso, un hombre muy, para mí identificarlo, además de su ejemplaridad y de una historia intachable, es un hombre fiel, leal a Fidel y a las ideas de Fidel hasta el último momento. Vivian fue una de sus colaboradoras más cercanas por más de 20 años. De Valdés Menéndez se lleva las lecciones aprendidas, el rigor en el trabajo, el carácter jocoso, la devoción y el respeto por la familia. Es una persona muy jocosa. Me han preguntado otros compañeros y no he dicho eso. El comandante hacía muchos chistes, hilvanaba las cosas, recordaba de los chistes, de los proverbios. Un lector empedernido, leía todo libro que le caía, siempre estaba leyendo. A veces nos quedábamos un poco hasta tarde y si estaba un poco liberado de algún compromiso que no tuviese que cumplir, él se quedaba leyendo antes de llegar a la casa. Y leía mucho, nos hacía a los compañeros buscarle libros, empezaba con todas las noticias y los cables del día, o sea, estaba muy actualizado, se actualizaba mucho con la población. La población le tenía mucha confianza. O sea, lo ven con ese carácter y todo. Y sin embargo, nosotros los teléfonos no paraban. De Ramirito, como le decían, yo necesito que le digan a Ramirito que está pasando esto. Y yo decía, ¿dónde averiguaron el teléfono? ¿Cómo pudieron? Y así era esa persona, no dejaba a nadie desamparado. Para su secretaria Lina fue un hombre con una lealtad inquebrantable hacia Fidel y la revolución. Un ser humano accesible, amable y que siempre defendió a las mujeres. A pesar de que las personas lo vieran así con un carácter en su forma física, era una persona muy dulce. Él trataba a la gente con una amabilidad increíble y con mucha jocosidad también. Era una persona que era, como digo yo, potable. Porque el comandante siempre llegaba a uno. Yo podía llegar a donde estaba él sin mediar nada, a pesar del tiempo, siempre con mucho respeto, porque eso siempre lo hemos aprendido. Pero siempre el comandante fue una gente muy llegado a sus compañeros de trabajo, pero muy leal a la revolución, sobre todo a Fidel y a Raúl. Y para Cuba, lo mejor siempre deseo. La isla caribeña lo admira por su grandeza como ser humano y por formar parte de los logros sociales alcanzados como país. Ramiro ha sido siempre una persona muy cerca del pueblo, y es la historia viva de la revolución. Junto con el comandante en jefe Fidel y nuestro general de ejército, realmente han tenido el privilegio de llevar adelante esta obra y estuvo batallando hasta el último momento, aportando con conocimiento, con su entrega, con su dedicación al desarrollo de este país. Pedro Pérez conoció al comandante el 23 de diciembre de 1958 en su pueblo natal, Placetas, cuando era mensajero de la farmacia, y luego lo acompañó en sus viajes al extranjero, ya formado por la revolución como intérprete del idioma ruso. Tuve esa oportunidad de conocerlo, incluso aquella aciaga noche del 25 de diciembre del 58, cuando una bomba sanguinaria de Batista de la aviación sobre la emisora donde estaba el Che, con el intento de asesinarlo, también lo vi. Entonces después como intérprete en la gran lucha por el desarrollo de nuestro país, frente a la parte soviética antes, la parte rusa después, y en muchas otras ocasiones, incluidos viajes al exterior, o el último en que participé con él, que fue en el 2009 a Moscú también. De modo que lo que puedo decir de él es una grandeza que no cabe con palabra alguna para describirla.
en lo humano, en lo amistoso, en lo noble, en lo desinteresado, en lo limpio, en lo transparente. Valdés Meréndez fue asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del Yate Granma, combatiente del ejército rebelde, segundo jefe de la columna invasora número 8 Ciro Redondo, junto al Che protagonista de la batalla de Santa Clara, héroe de la República y del trabajo, pero por encima de todo, un gran ser humano. En cumplimiento de su última voluntad, sus restos mortales serán inhumados el 25 de junio junto a sus compañeros de lucha y cerca del guerrillero heroico en el mausoleo del Frente de las Villas en el complejo escultórico Ernesto Che Guevara en la ciudad de Santa Clara. Así despide Cuba a uno de sus hijos más leales, un ejemplo para los hijos de este pueblo que admiraron al comandante Ramiro Valdés y honran su memoria. También un ejemplo para las futuras generaciones. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Honduras. Movimientos sociales en Honduras denuncian que la nueva ley de protección al sector agroindustrial, aprobada por el Congreso, prioriza intereses corporativos y energía sobre los derechos territoriales históricos. Mientras las protestas crecen en varios puntos de Honduras, las comunidades advierten que la ley limita la consulta previa y restringe el derecho a la protesta social. Además, amenaza con criminalizar la lucha campesina. El detalle en la nota de Karim Duarte, corresponsal de Telesur en Honduras. Más de 217 organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y movimientos sociales presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un habeas corpus preventivo para solicitar la inaplicabilidad de la ley para el fortalecimiento, protección del sector agroindustrial y proyectos de energía, aprobada recientemente por el Congreso Nacional. Los demandantes sostienen que la normativa podría generar riesgos para comunidades asentadas históricamente en territorios en disputa y zonas de interés productivo. Hemos venido a solicitar la intervención de la Sala de lo Constitucional para que como medida de protección preventiva declare la inaplicabilidad de esta ley respecto de las personas y comunidades amparadas por la presente acción, garantizando así la protección efectiva de la libertad individual y evitando la comisión de actos violatorios de derechos humanos. Además, realizaron protestas y tomas de carretera en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, en el norte del país. Las acciones fueron desarrolladas en rechazo a la ley para el fortalecimiento, protección del sector agroindustrial y proyectos de energía, al considerar que amenaza los derechos territoriales de comunidades rurales e indígenas. Somos pueblo y lo que tenemos es hambre y necesidad de que los apoye por primera vez un gobierno, que no siga violentando, que no desaparezca el INAH, que pongan por una vez en la vida ministros comprometidos con el agro, comprometidos con las empresas campesinas, no a favor de los agroindustriales, no más a los agroindustriales, ya basta, ya nos saquearon mucho.
los representantes de pueblos indígenas y organizaciones sociales cuestionan disposiciones que limitan las manifestaciones cuando éstas afectan la circulación de alimentos, combustibles o servicios esenciales. Además, señalan que la ley condiciona la consulta previa únicamente a comunidades con titularidad territorial registrada. O sea, esta ley de protección para los agroindustriales, que fue ampliada para el tema de turismo y el tema energético, tiene, además de congelar o de anular los derechos de acceso a la tierra a los pueblos indígenas y organizaciones o comunidades campesinas, contiene 3 artículos, el 5, el 6 y el 8, que se incorpora una orden de criminalización, de captura ilegal y de judicialización y de desalojo masivos en el país. Las organizaciones sostienen que la normativa favorece intereses agroindustriales, energéticos y turísticos sobre las demandas históricas de acceso a la tierra, mientras la ley permanece pendiente de sanción y publicación oficial. Los movimientos anunciaron más acciones legales y de movilización en defensa de los territorios. Desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 921 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten. También agradecemos a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde podrá encontrar más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapia Arenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.